Creo que el doctor Nelson nos hizo un excelente síntesis de hacia dónde va el tratamiento. Yo creo que vamos a contrastarlo con lo que es el presente y futuro de la terapia en Latinoamérica de la manera más objetiva posible. Mis declaraciones. Una mirada de qué es lo que es el presente de la terapia en América Latina. Partamos a nivel mundial, esto se ha señalado. Es muy importante ver el gran avance que ha habido en términos de tratamientos antirretrovirales desde un 3x5, 3 millones al 2005 que no se logró. Después empezó un crecimiento rápido del número de millones de personas en tratamiento en el mundo y probablemente estaremos llegando hacia fines de este año o el 2017 a 20 millones de personas en el mundo. Y esto es muy relevante porque, tal como se ha señalado, en la medida que hay más gente en tratamiento, por cierto que reducimos la transmisión, pero también tenemos más exposición de pacientes a tratamiento y por lo tanto más probabilidades de tener las consecuencias no deseadas de los tratamientos antirretrovirales. Esto también se ha mostrado, e insisto en ello por el punto que quiero hacer. Esto es esta misma tendencia desde el 2000 hasta el 2016 en América Latina, son datos de OMS y ONUCIDA, y ustedes ven que hay un crecimiento del número de personas en terapia que es muy alentador, llegando en la actualidad a 1 millón de personas en tratamiento. Lo que significa el 59% de los que se estiman infectados en Latinoamérica, aproximadamente porque son estimaciones. Pero si ustedes se fijan en esta línea celeste que está aquí abajo, cuando uno lo ve así uno dice esto va aumentando, pero la línea celeste muestra la velocidad a la que va aumentando y esta velocidad que iba muy bien cayó en el último año. Esto se ha insistido mucho. Solo para señalarles que todo indica que un poco más de la mitad o cerca de la mitad de las personas que se estima infectadas está en tratamiento en Latinoamérica. Por lo tanto, si decimos tenemos 1 millón de personas, tendríamos que decir tenemos que llegar a 2 millones de personas, que es lo que se estima infectado en Latinoamérica. Este 50% de personas que tenemos en terapia significa que tengamos finalmente un 41% de meta final, lo que nos hace envidiar lo que mostró el doctor Nelson, que tenía en Reino Unido sobre el 73%, que es la meta. Y eso lo señala YAPAC, y vean que al año 2016, solo 2 países alcanzaron la meta del 73% final, que son Suecia y precisamente Reino Unido, con un 78%, y probablemente Holanda lo alcance este año, con un 72%. Y después viene una serie de países, varios países africanos, ¿ya? Y aparece Brasil al final en un 50%, que después le preguntaremos a Mauro si esa cifra, o a Ricardo, si esa cifra es tan realista. Por lo tanto, América Latina está muy baja respecto incluso de países africanos en cuanto a las metas 90-90-90, como señala YAPAC. Volviendo a la cascada en Latinoamérica, que ya les mostraba, ¿no es cierto?, este 55% de personas en terapia, si hacemos el ejercicio de poner la curva incremental de terapias en Latinoamérica, nos da esto. Nosotros ya llegamos prácticamente al total de personas que tenemos en control, las tenemos en terapia. Entonces, si ese millón lo queremos transformar en 2 millones o en 1.800.000 para llegar, o 700 para llegar a la meta del 73%, Pedro lo puso como cacería, yo lo pongo como pesca. Tenemos que ir a pescar a otro lado, no a pescar en los consultorios donde estamos atendiendo, porque no hay más gente que tratar. Y esto se lo muestro con datos del taller latinoamericano. Estos son datos del 2015 y vean que estábamos en distintos países de la región. Aquí tenemos 60.000 pacientes en control en Latinoamérica, que es una cifra muy alta, y el 90% estaba en tratamiento. Y vean lo que pasó al 2016. Esta cifra subió prácticamente al 95%. Y lo otro que quiero destacarles de este gráfico es que acá se hicieron 3 ajustes. El primero es el dato crudo, que da un 95,4%,
Y después se hizo un ajuste por población bajo control respecto de la población de ese mismo país que se estima que está reportada como población en control, de manera de no tener sobrerepresentación de un país respecto de otro. Y se hizo un segundo ajuste para ver la representatividad de la muestra, que es la columna azul, que no me muestra ahora, que es además ajustando por si el centro era público o privado, y un cuarto ajuste por si es centros de la capital y de provincia respecto de la distribución de pacientes en esos países. Y vean que las curvas son, o las barras son muy, muy similares, con intervalos de confianza que permiten afirmar que en Latinoamérica, o por lo menos en los 12 países representados, el 95% de los pacientes están en tratamiento, de los que están en control. Lo que coincide con lo que mostrábamos de que este millón de personas representa prácticamente los que están en control. O sea, si queremos avanzar hacia las metas 90-90-90, necesariamente tenemos que diagnosticar y vincular a los demás pacientes. Esto es interesante, el análisis con los mismos datos, porque vean que mientras más joven es el paciente, es más probable que nos demoremos en iniciar terapia. El 91% de los pacientes de 15 a 29 años que tenemos en control, los tenemos en terapia, contra un 97% de los de 50 a 59 años. O sea, esto de que la edad es una urgencia de iniciar tratamiento, sí lo estamos haciendo. Pero en general, incluso los de 15 a 29 años, más del 90% ya los hemos puesto en tratamiento desde el momento que están en control. Entonces, prácticamente el total de los pacientes que tenemos en control, el 95%, lo tenemos en tratamiento. Yo no tengo los slides que nos mostró Mark y que los encuentro realmente brillantes. Me habría encantado ponerlos acá con todas esas escenas nocturnas, ¿no es cierto?, y esas imágenes corporales. Pero recuérdense de esos slides cuando vean con qué los tenemos en tratamiento. Y al 62% los tenemos, en la América Latina, los tenemos con tratamiento en efavirenz. El 28%, casi el 30%, lo tenemos en tratamiento con inhibidores de proteasa. Y solo el 4% lo tenemos con inhibidores de integrasa. Por lo tanto, estamos avanzando hacia la meta, por lo menos en lo que podemos hacer con los pacientes que tenemos vinculados, que es poner en tratamiento a todos los que podamos, pero los estamos poniendo en tratamiento, no necesariamente con las mejores opciones terapéuticas. Y si vamos al backbone, y esto sí me parece muy serio, ustedes vieron los slides que se mostraron de sidobudina, el 33% de los pacientes les estamos iniciando terapia con sidobudina. O sea, por avanzar hacia las metas 90-90-90, por convicción de tratamiento, estamos dando tratamientos que no son los óptimos. Y a pesar que hay una tendencia, esto se ha mostrado, ¿no es cierto?, hacia ir disminuyendo el uso de sidobudina como terapia de inicio, todavía las tasas de uso de sidobudina son inaceptablemente altas. En Chile diríamos que estamos sacrificando calidad por cantidad. ¿Cuál es el futuro, por tanto, por lo menos en mi visión? Necesitamos avanzar en el 90-90-90 y esta es la gran tarea en Latinoamérica en testeo y vinculación. Ahí es donde nosotros tenemos que avanzar sustancialmente para poder poner más personas en tratamiento, pero también tenemos que asegurarnos que una vez que diagnostiquemos y vinculemos a estas personas, un universo de personas, como hemos conversado con Pedro y con la audiencia en general, no necesariamente es igual al otro 50% que sí tenemos en control. Por algo este 50% no ha sido diagnosticado, probablemente tiene menos vinculación o menos preocupación por el tema de salud, y tenemos que asegurarnos que vincularlos, diagnosticarlos y vincularlos, también vaya de la mano con retenerlos, porque yo no sé si alguien se va a dar por satisfecho con decir, mira, yo diagnostiqué al 100%, lo vinculé, pero tengo una retención del 50 o 55% en tratamiento. Tienen que ir de la mano. Y acá entramos en definiciones
que tienen que ver con políticas públicas y es dónde vamos a ir a diagnosticar y a vincular. La OMS nos habla de 8 poblaciones clave. En primer lugar, como siempre debe ser, las mujeres. Segundo lugar, los adolescentes, los hombres que tienen sexo con hombres, la población transgénera, los trabajadores sexuales, no necesariamente las trabajadoras sexuales. Cuando muestran tasas de prevalencia en las trabajadoras sexuales, yo siempre me quedo con la pregunta, ¿y la tasa en los trabajadores sexuales? Que claramente parece ser más alta que en las trabajadoras sexuales. Los usuarios de drogas de todo tipo, también lo mostró Mark en la mañana. No se trata solo de que se inyecten drogas, sino que de las conductas de riesgo en que incurren cuando están bajo el efecto de drogas que pueden ser también orales. Por lo tanto, todos los usuarios de drogas son población clave, los inmigrantes y los privados de libertad. ¿Cuál nos parece a nosotros cuál es la población clave en Latinoamérica? Sin duda, los adolescentes y adultos jóvenes. De todas estas poblaciones, y esto ya me va a significar un problema con las mujeres, pero de verdad aquí es donde tenemos que poner el énfasis, porque si ustedes se fijan en lo que es la tendencia de los ingresos en toda Latinoamérica, los casos nuevos del 2013 al 2016, y esto está pasando en todos los países, aquí también lo tienen con el análisis de representatividad respecto de los países, y vean que los intervalos de confianza no se cruzan. O sea, el aumento en el número de casos nuevos en población menor de 29 años es un hecho estadísticamente significativo, al punto que los casos nuevos han pasado a ser mayoritarios en la población entre 15 y 29 años respecto de todo el resto de los segmentos de edad. Y yo aquí agrego, y lo he conversado con la gente de OMS y de OPS, se les olvidaron las poblaciones originarias, que son poblaciones que tienen en nuestra región una importancia grande en términos cuantitativos, pero también en aspectos culturales que requieren aproximaciones personalizadas hacia el diagnóstico y la vinculación. Por cierto que si logramos aumentar el testeo y la vinculación, esto es lo que tenemos que eliminar, el porcentaje de presentación con enfermedad avanzada. Yo les vuelvo a insistir en un concepto, cuando hablamos de que el 40% en Latinoamérica se presentan con menos de 200, no significa que haya un 40% de presentación tardía. Presentación tardía es al menos bajo 350 y probablemente bajo 500. Si consideramos bajo 350, 2/3 de las personas se presentan en forma tardía, 60% llegan tardíamente. Y aquí tenemos otras poblaciones clave en la presentación tardía, como ser los adultos mayores de 50 años, en que la presentación tardía llega, presentación con enfermedad avanzada, bajo 200, supera incluso el 50%. Y lo que señalaba Isabel, con datos muy actualizados también del taller, como la tasa de presentación a cuidados con menos de 200 células no ha bajado en los últimos 4 años. Esto tiene otra implicancia. Por cierto, que ya el hecho que no baje de un 37 o 40% la tasa de presentación tardía es malo, pero eso también indica que este aumento en el número de casos que estamos viendo no significa que estemos diagnosticando más oportunamente. No es porque estemos aumentando el diagnóstico. Si estuviéramos aumentando el diagnóstico, veríamos y celebraríamos que la tasa de presentación con enfermedad avanzada va hacia abajo. Y lo que señaló Isabel, aquí salieron los colores inversos respecto a lo que normalmente se presenta. Las mujeres están en celeste y vean que están exactamente igual que los hombres en presentación con enfermedad avanzada. O sea, todo lo que es el incremento del testeo durante la gestación, que está muy bien, y ojalá 3 test y testear a la pareja también, pero no ha tenido beneficios para las mujeres en términos de que se esté evitando tasa de presentación tardía, porque se están dando principalmente en mujeres más allá del periodo fisiológico de gestación. Entonces, a manera de resumen muy estructural, ¿dónde están las barreras, las brechas y cuáles son las barreras para que nosotros podamos avanzar de este 1 millón de personas en tratamiento a 2 millones de personas? Tenemos, en lo que se refiere a testeo, vinculación y retención, barreras que son propias
del paciente y que tienen que ver con factores individuales y socioculturales que no alcanzamos a detallar, pero en los cuales siempre sigue estando presente el estigma y la discriminación, y en nuestra región factores económicos y la pobreza también son factores claves para el diagnóstico, vinculación y retención. Pero tenemos brechas y barreras en nuestros sistemas de salud, en nuestra estructura de provisión de servicios, y que tienen que ver con la organización de los servicios, con la capacidad y la capacitación de los centros y con aspectos económicos que influyen en la cadena de suministro, tanto de antirretrovirales como de materiales de testeo. Y dejo para el final los factores relacionados al tratamiento como barreras para avanzar hacia las metas 90-90-90, y las 4A de la calidad de cuidados, que son el affordability, accessibility, availability y acceptability, que en el caso de los medicamentos y en lo que se refiere a la aceptabilidad, porque yo no quiero renovar la discusión que hemos tenido en muchos foros, y es en esto de tratar a todo el mundo, decir, si a mí me llega un paciente qué sé yo, de 18 o 20 años con más de 500 CD4 y yo lo único que tengo para darle es convivir y alguna otra tercera droga, un chico que está con temas de adicciones, con horarios de festejos y cosas, y darle convivir Efavirenz, yo lo pensaría. Miren lo que estoy diciendo, estamos todos por tratar a todo el mundo, pero dependiendo con qué tratarlo, en ciertos escenarios uno tiene que tener esa consideración. ¿Y cuáles son los factores? Ya lo señaló muy bien Marc. La eficacia, por cierto, la seguridad, sin ninguna duda, la simplicidad y la compatibilidad con los estilos de vida y con los tipos de medicamentos y las comorbilidades que puedan tener esas personas. Y aquí llegamos a este tremendo salto que tenemos entre las guías internacionales y las guías latinoamericanas respecto de los esquemas de terapia recomendados. Y yo les pido que ustedes tiren la línea acá, que es donde están hacia arriba solo inhibidores de integrasa, y van a ver que en todas las guías europeas de HHS internacionales, están los inhibidores de integrasa como drogas preferidas, y donde salen como alternativas es en las guías IAS, porque la preferida es el TAF en vez del tenofovir, pero están los inhibidores de integrasa. Y en cambio, hay países en Latinoamérica que sí tienen raltegravir dentro de las drogas preferidas, pero con restricciones para el uso, como es el caso de México, Colombia y Chile, y otros que lo tienen como alternativo. Y le pido disculpas de inmediato a Pedro que no puse Argentina, porque todavía no he podido saber en cuál de estos lugares está Argentina, si está como preferido o si solo se puede prescribir en circunstancias especiales. Y vean que Efavirenz, por ejemplo, en todas las guías internacionales es un régimen alternativo. Y en todas, absolutamente todas las guías latinoamericanas es régimen preferido. Incluso en algunos países es régimen único preferido. ¿Esto por qué? ¿Por qué las guías han migrado hacia los inhibidores de integrasa como drogas preferidas? No en forma exclusiva o excluyente, pero sí preferida. Son por toda la serie, estos son todos los brazos que muestran eficacia en los distintos estudios y que incluyen inhibidores de integrasa, y llegamos aquí a una barrera que no se pensaba llegar en VIH. Yo me acuerdo cuando los estudios de hepatitis C mostraban 90% de eficacia y nosotros decíamos, pucha, qué suerte, y todavía se quejan los hepatólogos. Bueno, en VIH ya se llegó al 90% de eficacia en 48 semanas. Pero no es porque las drogas anteriores, como se señaló, fueran menos eficaces, es porque son menos seguras. Cuando nosotros comparamos tasas de descontinuaciones por eventos adversos, o sea, no de que el tipo soñó un poco o tuvo alguna molestia gastrointestinal, sino que tuvo que descontinuar por eventos adversos. Cuando ustedes comparan inhibidores de integrasa, aquí están con distintos tonos de azul según el tipo de inhibidor de integrasa, pero todos tienen bajo 5%. Y las demás familias tienen sobre 5% de tasas de descontinuación. Y eso hace la diferencia final de eficacia.
Y aquí les planteo un tema, como hablamos, ¿qué va a pasar? ¿Cómo es este otro 50% que no tenemos en control? Uno puede sospechar que es un 50% más difícil en términos de vinculación y de retención. Por algo no se han testeado y si se testearon no se han vinculado. Entonces claramente tenemos que pensar en esquemas más simples de administrar por un tema de adherencia. Este metaanálisis ya se mostró, los esquemas de dosis fijas combinadas, en que pensemos de nuevo en este chico joven, ¿no es cierto?, que los viernes en la noche y los sábados en la noche se va a carretear y vuelve sin saber ni siquiera dónde volvió. Y lo vamos a tener con 3 frascos distintos que tiene que abrir, uno en la mañana, otro en la tarde. Vamos a tener problemas con eso. Estos metaanálisis muestran claramente que las dosis fijas combinadas mejoran adherencia e incluso mejoran eficacia virológica. Esto no es nuevo, ya se ha mostrado. Pero esto no se ha mostrado. Esto es muy reciente, es de Sutton, un autor que está investigando mucho en esto y nos da otra clave que es muy importante para esta población. Yo siempre he dicho, no se trata de diagnosticar, vincular y tratar. Nosotros tenemos que asegurarnos que ese tratamiento no lo abandone y que no le falle. Porque si ponemos 50% más de personas en tratamiento y lo toman pésimo y fallan las terapias y desarrollan resistencia, vamos a tener la resurrección del doctor Afani con sus charlas de resistencia y de acumulación de mutaciones. Y vean la perdonabilidad, si es que existe esa palabra en español, de estos regímenes de dosis fijas combinadas. Mientras más se aparta hacia allá, significa la probabilidad de que una dosis fija perdone faltas de adherencia. Entonces, si tienen 95%, más de 95% de adherencia, está la línea en el 1, ¿no es cierto? En la medida que van bajando adherencia, no me sigue la flecha aquí, o yo no lo sé hacer, pero llegan hasta menos de 80% de adherencia, y vean que si están tomando dosis fijas combinadas, eso significa 2,6 veces más probabilidades de que la persona falle. En cambio, si está tomando regímenes de múltiples dosis, significa 10 veces más probabilidades de que falle. Por lo tanto, aún con personas con baja adherencia, con niveles de adherencia bastante menores de los que deseamos, darle dosis fijas combinadas es más probabilidad de perdonar faltas de adherencia, incluso de tener outcomes clínicos indeseables como hospitalizaciones. Está el tema de las interacciones, que por supuesto tenemos que considerar en esta población, y acá yo quiero insistir en un punto que no se ha destacado lo suficiente. Cuando aparezca TAF en Latinoamérica, incluso yo he escuchado, se va a acabar tenofovir disoproxil y solamente va a haber TAF. No nos olvidemos que el intestino tiene una glicoproteína P, que no es lo que normalmente nos preocupamos de los citocromos cuando hablamos de interacciones, pero específicamente esta glicoproteína P, que es inducida por las rifamicinas, significa que TAF se absorbe, pero se elimina con esta bomba de flujo en forma inmediata. Por lo tanto, en una región en que tenemos altas tasas de tuberculosis todavía, no puede ser el único tenofovir el TAF. Bueno, y estas son las propuestas de los estándares que, por cierto, incluyen los distintos inhibidores de integrasa como parte de lo que deben ser las guías clínicas en los distintos países de la región, sin dejar de lado efavirenz y sin dejar de lado los inhibidores de proteasa, sino que en un esquema de individualización. Con esto voy a terminar. Y si todo esto fuera maravillosamente cierto y el día de mañana nuestra región migra hacia una amplia disponibilidad de terapias de última generación, más seguras, más compatibles, que perdonan más adherencia, más simples de tomar, ¿nosotros prescribiríamos esa terapia? Y esa es una duda que es bastante razonable, porque también existen barreras desde los proveedores de salud en términos de quedarse con qué es lo único que tenemos, o de decir, bueno, sí, eso está muy bien para la literatura, pero la verdad es que yo lo he usado por mucho tiempo y a mí me va bien. Y yo creo que eso no es válido, porque ya cuando le va mal o cuando se dio cuenta que le va mal, va a ser muy tarde para el paciente. Por lo tanto, también hay un trabajo que hacer en términos de lograr el cambio en la mentalidad de los proveedores de salud
hacia la necesidad de incorporar terapias más seguras para nuestros pacientes. Y yo lo voy a dejar hasta acá. Mark ya mostró lo que se viene en el futuro. Nosotros ya estamos 5 años tarde, por lo menos, en lo que hace mucho rato es presente. Nuestro futuro inmediato es migrar hacia estas terapias que ya están ampliamente disponibles, e incluso disponibles en la región. Lo que se viene con las nuevas drogas, no sé cuánto tiempo nos vamos a demorar en incorporarlos en Latinoamérica. Por lo tanto, como conclusión, hay un aumento sostenido del número de personas en terapia antirretroviral en Latinoamérica, pero estamos alcanzando el techo de los que podemos tratar. Cerca del 95% de las personas vinculadas a atención está en terapia antirretroviral. Es crucial aumentar el testeo, la vinculación y la retención para siquiera acercarnos al 90-90-90 o para cuando tengamos que informar el 2020 que no lo logramos, nos pongamos amarillos en vez de rojo y podamos decir que de verdad lo intentamos. Hay desafíos importantes en acceso y retención que incluyen en forma clave las poblaciones especiales. Y eso también incluye el desafío para nosotros de saber si estamos preparados para atender estas poblaciones especiales. Y yo siempre digo, como broma, que cuando los chicos jóvenes que ingresan de 17 o 19 años, yo prefiero que los vean los médicos más jóvenes en mi servicio, porque a veces tengo dificultades hasta para entenderme con ellos y entender lo que me dicen, porque usan lenguajes distintos. Entonces, hay desafíos importantes para nosotros como prestadores. El sistema de salud y los estándares de terapia requieren actualizaciones urgentes en la región para poder acercarnos a solucionar estos desafíos, y el tiempo para avanzar en el enfrentamiento de la epidemia en la región no es ahora, fue ayer. Pero si podemos empezar a hacerlo ahora de una manera más efectiva, tenemos alguna posibilidad de salvar vidas, de disminuir transmisión y de acercarnos a las metas que la región debe en forma activa y verdadera suscribir. Y esta foto es el agradecimiento para el grupo Taller Latinoamericano. Este fue nuestro congreso del Taller Latinoamericano antes de ayer, o antes de ayer, ya no sé, estoy perdido con todos los días que llevamos acá, creo que fue el miércoles, y ustedes vean cómo este grupo ha crecido. Somos 68 centros, 115.000 pacientes en seguimiento, 12 países, y por sobre todo eso, un grupo que trabaja en forma altruista y totalmente desinteresada, generando la información científica, identificando las barreras para que se modifiquen las políticas públicas y nuestros pacientes tengan acceso a una mejor medicina. Gracias.